Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos juntos con la palabra del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 19 del libro de Mateo. Pero antes de ese estudio, te invito para que juntos empecemos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la nueva jornada de trabajo, de estudios, de quehaceres. Señor, ponemos todo en tus manos, nuestra vida especialmente, y rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, que nos ayude, Señor, a tomar buenas decisiones. Y Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, que nos ayudes a entenderla y especialmente, Señor, a ponerla en práctica. Nos ponemos en tus manos de amor y pedimos sabiduría y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor viaja hacia el sur, al otro lado del Jordán, a la región de Judea. Y ahora se le vuelven a acercar los fariseos que estaban en aquella región preguntándole acerca del divorcio. Pero el Señor hace énfasis aquí en lo que Dios creó en un principio, hombre y mujer, para que se unan en una sola carne y así formen un nuevo hogar, respondiéndoles a ellos también con un escrito está. Pero no contentos con la respuesta de Jesús, ahora los fariseos le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Ahora los fariseos le responden también con un escrito está, de acuerdo a la ley de Moisés. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, Moisés envía que el hombre dé carta de divorcio si encuentra algo indecente en su mujer. Y el Señor aquí menciona: lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Por eso Moisés permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio les recuerda el Señor, no fue así, porque el plan de Dios fue el hombre y la mujer formando un hogar y viviendo juntos, si no había muerte, por la eternidad. Pero ahora, cuando entró el pecado, hasta que la muerte los separe, aunque el ideal divino es que ahora cada persona y pareja que se casa y conoce el plan de salvación estén dispuestos a vivir por la eternidad después que Cristo vuelva por segunda vez y resucite a todos aquellos que creyeron en Él. Tengo aquí en mis manos un librito denominado Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Este libro, en la página número 88 y 89, menciona: una persona puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, el adulterio, puede hacer al esposo o la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan el divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Solo el adulterio puede ser causal de divorcio.
Pero aún habiendo adulterio, recuerde, como lo estudiamos ayer, puede haber perdón también. Pero la causal mayor de divorcio en la actualidad es la diferencia de caracteres. Al respecto, en la página 89 dice, si vuestros temperamentos no congenian, ¿no glorificaríais a Dios cambiando dichos temperamentos? ¿Qué frase más poderosa? Si usted está dispuesto a cambiar su temperamento, glorificaría a Dios y se mantendría unido a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, y tendría un hogar estable y feliz, como lo dije, no solo ahora, sino para la eternidad. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Los discípulos le dicen al Señor, qué difícil es casarse, no conviene casarse, pero el Señor es claro en su aseveración al final del versículo 12, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, refiriéndose al don de continencia. Pablo lo expresa claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si usted decide seguir a Dios y participar en un ministerio de la iglesia y desea hacerlo a tiempo completo, recuerde que al casarse, la familia también es parte de su ministerio, es su primera iglesia. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Aquí los discípulos reprenden a aquellos niños que vienen al Señor. Pero Él les dice, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted tiene niños en casa, hay niños en la iglesia a quienes también nosotros les damos nuestro testimonio. Es necesario que recordemos que de ellos es el reino de los cielos. Ellos son parte de la misión para llevar el evangelio en este tiempo. Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se acerca un joven a preguntarle al Señor, ¿qué bien puede hacer para tener la vida eterna? El Señor en su respuesta menciona que es necesario guardar los mandamientos. Y el joven nuevamente pregunta, ¿cuáles? Y ahí el Señor menciona los 6 últimos mandamientos, aquellos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, desde nuestro prójimo más cercano, nuestros padres, hacia toda la demás comunidad que nos rodea. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo,
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Todo esto he guardado desde muy pequeño, menciona aquel hombre. Y el Señor le dice, entonces ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, pues tenía riquezas. Pero él se fue triste de aquel lugar. Por lo tanto, el Señor menciona que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. La Biblia de Andrews dice, hace algunos siglos corría el rumor de que el ojo de la aguja era una puerta pequeña de la muralla de Jerusalén, donde con cierto esfuerzo un camello podía pasar arrodillado. Pero Jesús tenía una intención más rigurosa que lo que hubiesen deseado algunos de sus seguidores más tarde. Estaba hablando de la imposibilidad de que un rico egoísta entre en el reino. Para ilustrarlo, eligió al animal más grande y el orificio más pequeño, entonces en uso. Pero recordemos también que para hacer del dinero un Dios, lo único que necesitamos es dependencia de Él, depender del dinero, relegar al Señor a un segundo plano, haciendo del dinero un Dios. Por eso sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Los discípulos argumentan ahora que es difícil entrar en el reino de los cielos. Y Pedro, como siempre con preguntas interesantes, le pide al maestro, ¿qué tendremos nosotros por haber dejado todo para seguirte? Y el Señor le responde, ustedes se sentarán sobre 12 tronos, y asimismo sucederá con cualquiera que esté dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, verso 21, dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuán dispuesto está usted a dejar todo para seguir al Señor? No olvide que aquí en este mundo somos pasajeros. No olvide que en este mundo todo es perecedero. No olvide que de este mundo nada llevaremos, solamente heredaremos el carácter. Por eso debemos reflejar a Cristo para reflejar su carácter. Inclusive el Señor el día que vuelva nos dará un nuevo cuerpo. Y referente a lo que dice en el versículo 30, que muchos primeros serán últimos y últimos primeros, el capítulo de mañana nos explicará acerca de esto. ¿Usted está dispuesta y dispuesto a seguir al Señor, a dejarlo todo? ¿Está dispuesto a ser como un niño? ¿Está dispuesto a reconstruir aquello que necesita ser reconstruido, dejar que el Señor lo arregle, especialmente su hogar, su relación de pareja? Amén. No olvide que Cristo vuelve pronto y que por la eternidad estaremos junto a Él. ¡Qué felicidad hacerlo en familia! Vamos a orar. Oh Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias por tus llamados de atención y porque nos recuerdas, Señor, que el hogar, la vida familiar, es para siempre. Que aquí, Señor, podemos ir construyendo ese
pequeño pedazo de Edén en nuestro hogar, en la casita donde vivimos. Pero por la eternidad, Señor, disfrutaremos con los nuestros. Bendice a mi amigo y mi amiga que ora junto a mí. Bendice su hogar, suple sus necesidades. Y si tú tienes que entrar para arreglar, para cambiar, que ellos te abran la puerta de su vida y de su hogar, te permitan entrar y tú lo acomodes todo, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.